Buen día, soy Eusebio Avendaño, maestro colombiano, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá y en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Deseo compartir con ustedes para este evento, para el sexto Simposio Internacional de Educación de RIDEPTEI, Ampliando Fronteras de la Pedagogía, una ponencia que tiene que ver con el eje temático de pedagogía y posconflicto. Un apartado de esa ponencia. El tema central es posconflicto en Colombia, una utopía. Y a lo que me voy a referir eh, en esta presentación es a algunas reflexiones previas a propósito de la utopía, la necesidad de hacer memoria y la tragedia colombiana. Utopía. No soy, seguro, un entendido altamente ilustrado en asuntos de guerra y paz, o como podrían decir otros, en asuntos de conflicto y posconflicto, o de los orígenes del conflicto armado colombiano. Sin embargo, hasta ahora, en lo vivido, en lo leído, en lo visto y oído, en lo escuchado, en lo sentido, en lo llorado, en lo indignado como colombiano, creo poder decir, a partir del contexto que me rodea como ciudadano del común, y de lo que he podido leer de la realidad de violencia sociopolítica que nos ha caracterizado por algo más de medio siglo, que el posconflicto en nuestro aquí y ahora en Colombia es una utopía. Una utopía cargada de esperanza, de una esperanza que aunque está quizá dispuesta a perdonar y a reconciliarse consigo misma y con el otro, denuncia y anuncia escenarios de verdad, justicia, memoria y reparación, no solo para las víctimas directas de cada uno de los actos en contra de la dignidad humana y del cosmos en general, sino también para las víctimas indirectas, y por supuesto para los que desde uno u otro bando u orilla han sido victimarios. Una utopía que en palabras recordadas por Eduardo Galeano, de un amigo suyo, decía él, de nombre Fernando Birri, cuando un estudiante le preguntó para qué servía la utopía, él le respondió de la siguiente manera: la utopía está en el horizonte. Sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuando más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. El segundo apartado de estas reflexiones lo he titulado Memoria. Y he acudido a unas palabras inicialmente de Bertolt Brecht, que anota lo siguiente: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas multinacionales y nacionales. Ahora bien, deseo aclarar que lo que expondré en estas líneas no es de mi total autoría, es de alguna manera un conjunto de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de anhelos, de esperanzas pronunciadas por otros, muchos de ellos y de ellas víctimas directas de esta guerra al interior de nuestro país, palabras que he hecho mías, de las cuales quiero hacer memoria. Todas estas ideas en buena medida son producto de una serie de reflexiones y opiniones que se han venido dando en los espacios de clase que como maestro del área humanística he tenido con estudiantes en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, lo menos en la primera desde el 2011 y en la segunda desde el 2015. En esta medida, esta reflexión es producto también de un ejercicio investigativo que identifico con el calificativo de investigación-acción, a través del cual intento pensar de una manera permanente y constante mi cotidianidad educativa, para entenderla en las distintas situaciones en las que se da,
pretendiendo por supuesto transformarla y con ello mejorarla. Pues, como lo he anotado en otros escenarios académicos, considero que con esto contribuyo en mi metro cuadrado, en mi ejercicio de micropolítica, con la transformación del presente de la realidad social, política, económica y cultural en la que me encuentro con los estudiantes con quienes tengo que ver. Es más, a través de este ejercicio investigativo, creo estar haciendo camino en el propósito de ir haciendo teoría de mi propia práctica pedagógica y didáctica, a partir de un ejercicio de revisión crítica. Todo ello en medio de las vicisitudes con las que nos encontramos estudiantes y maestros en la realidad que nos circunda. Estas ideas recogen en buena medida asuntos relacionados con lo que enseño en las clases de humanística, asuntos que pasan por la lectura de nuestra realidad local y global, que en clase se hace en texto. Estas reflexiones son producto también de una revisión documental, sobre todo de la prensa oficial en Colombia. Sin embargo, las quiero exponer de alguna manera en el mismo sentido en el que, por ejemplo, Platón en el texto del banquete dice de Sócrates que el discurso que él está en la posibilidad de pronunciar en referencia al amor no es de él, de Sócrates, sino de una sacerdotisa o vidente de nombre Diotima. Quiero hacer explícitas estas reflexiones porque, entre otros asuntos, espero que vivencias como las que tuve en clase en el mes de noviembre de 2017 con los estudiantes tanto de la Universidad Pedagógica como de la Distrital no vuelvan a ocurrir. Este ejercicio lo hice hace pocos días, ahora, 2019, y ocurrió exactamente lo mismo. Me refiero de manera particular a la siguiente pregunta hecha a los estudiantes al momento de iniciar la clase en mención. Como colombianos, en estos primeros días del mes de noviembre, ¿qué imágenes, qué ideas, qué hechos nos vienen a la memoria cuando escuchamos Palacio de Justicia en Bogotá? Me sorprendió el silencio inicial de la mayoría, lo menos de un 95% de aproximadamente 500 estudiantes con quienes tuve que ver en esa semana. Con el paso de los minutos, en medio del inicio de dichas clases, las primeras respuestas hicieron referencia a nombres como el de Alfonso Reyes Echandía, porque uno que otro estudiante era egresado de un colegio en Bogotá que así se llama, y porque allí, en el Palacio de Justicia, habían escuchado dichos estudiantes había muerto el señor Echandía en hechos que no recordaban. De manera seguida, otros estudiantes, acudiendo a su memoria, anotaron que por esa misma semana, cerca de lo ocurrido en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, se había dado la tragedia de Armero, que había sepultado a miles de personas. Armero, aquí en un departamento que se llama Tolima, al sur de Bogotá, en Colombia. Catástrofe natural que por lo demás cayó como anillo al dedo, mejor que el partido de fútbol entre Millonarios y el Unión Magdalena, a quienes querían ocultar lo sucedido en el Palacio de Justicia, en el que se dio la toma por parte del grupo guerrillero llamado M-19 y la retoma por parte del Ejército Nacional. Toma y retoma ambas armadas, en donde no solamente se asesinó a la justicia en defensa de la democracia para algunos, sino que se desapareció de manera forzada, se torturó y se asesinó a lo menos 11 personas ciudadanas del común que se encontraban en la cafetería del Palacio de Justicia al ser estigmatizadas como guerrilleras del M-19. Ellas fueron, o son aún, sin duda, para sus familiares, porque viven en su memoria, Gloria Anzola de la Nao, Luz Amparo Oviedo, Luz Mari Portela León, Gloria Estela Lizarazo, Ana Rosa Castiblanco, Norma Constanza Esguerra, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán Hernández, Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín Cortés y David Suspes Celis. Los familiares y amigos de todas y todos estos ciudadanos del común, arrebatados de sus familias por la irracionalidad de la guerra, luego de algo más de 32 años, claman a la sociedad colombiana y al mundo entero que se revele la verdad a propósito del cómo y por qué los mataron, de que les digan en dónde están los restos de sus seres queridos y de que se los devuelvan para poderlos enterrar de acuerdo a sus apuestas con lo sagrado.
Esta ausencia de memoria histórica, por lo menos de la gran mayoría, y que es calificada por algunos académicos como propia de analfabetos históricos, y diríamos con Bertolt Brecht de analfabetos políticos, y que aún invisibilizan los hechos conocidos como el Holocausto del Palacio de Justicia, entre otros altamente significativos para la memoria histórica del país, ¿a qué responde? ¿Pasará lo mismo si le preguntan a un estadounidense del común por el 11 de septiembre? ¿Tendrá que ver acaso esta vivencia con la máxima en donde algunos sostienen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla? ¿Será acaso esta la intención, la de repetirla? ¿Tendrá que ver esta vivencia de clase con una apuesta por el olvido, por la ausencia de memoria histórica? Es más, ¿tendrá que ver esta vivencia de clase, de aula, con la ausencia formal, por lo menos hasta ahora, y desde 1984, digo hasta ahora, en el 2017, en las aulas colombianas, de clases que hagan mención a la historia de nuestro país, a la historia patria? Para verdades, anota un dicho popular, el tiempo. Pero parece que esto último en Colombia va a cambiar, pues honorables parlamentarios, senadores de la República y el alto ejecutivo se han propuesto contribuir con una acción que ya no es proyecto sino ley, no solo con el fortalecimiento de la memoria histórica, sino con una apuesta por un pensamiento crítico al interior de las aulas, que forme a los estudiantes en la identidad nacional. Así lo ha manifestado, o lo manifestó, mejor dicho, la prensa local finalizando el mes de diciembre de 2017. ¿Será posible? Confiemos en que sí. Apostémosle a la utopía. Porque sin duda es necesario hacer memoria de estas vivencias que han identificado el estado de violencia sociopolítica que hemos vivido en Colombia por décadas, como las ocurridas en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. No solo para exigir como constituyentes primarios que no vuelvan a ocurrir, sino para que no impere el olvido, sino más bien la justicia. Justicia no solo para los familiares de los desaparecidos forzados del Palacio de Justicia, o para los familiares de los magistrados que allí fueron asesinados por quienes de uno u otro bando tenían las armas, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Alfonso Reyes Echandía, silenciado por la irracionalidad de la guerra en su grito de cese al fuego, sino para toda la sociedad colombiana. Es más, memoria, porque no es posible encarcelarla, porque como lo canta León Gieco en su tema musical La Memoria, publicado en el 2001 en el álbum Bandidos Rurales, todo está guardado en ella, tanto la barbarie como la vida. De este modo, perdón, quizás, olvido, olvido nunca jamás. Entre otras cosas porque hacer memoria, sobre todo del lado de las víctimas directas, cuesta. Cuesta, por ejemplo, a través de un ejercicio de resiliencia, reconstruir los hechos, porque es volver a poner enfrente, delante de cada humanidad, con el corazón en la mano, el lugar y el tiempo en el que éstos se dieron. Es volver sobre el dolor, la impotencia, la rabia, la culpa, pero también y sobre todo volver sobre el aliento de vida, sobre la ceniza de lo que fue, para volver a empezar de nuevo. Y en muchas ocasiones, cuando esto ocurre, hasta el miedo asalta a la conciencia y la opaca, la calla, la ahoga en un grito agónico que la acobarda. Porque como podría anotarlo Eduardo Galeano, acudiendo a algunas de sus ideas, en estas ocasiones el miedo que habita y gobierna el mundo del mercado asalta a las conciencias individuales y colectivas. Asalta para quedarse al precio y a costa de lo que sea, para perpetuarse, amenazando a quien atrapa de extirparle la poca vida que le queda, condenándolo así al silencio, a la muerte de su palabra, a la muerte de lo que ha construido, pensado, soñado y esperado con otros, condenándolo a la ausencia de libertad, a la impunidad. Hacer memoria implica denunciar, en la mayoría de los casos, enfrentándose una y otra vez con el victimario, y como si fuera poco, con la ausencia de Estado, que no solamente ha favorecido la violencia del derecho, sino que en muchas ocasiones lo ha consentido,
le ha dado vía libre para que así sea, lo ha patrocinado. Peor aún, en muchas ocasiones el Estado colombiano, ha concertado con el victimario, cuando no ha sido él mismo el victimario. Hacer memoria implica exponerse al escarnio público de la indiferencia de la mayoría, a la estigmatización, al aislamiento social, al por algo será. Hacer memoria implica entonces ir contracorriente contra la impunidad, encontrándola, mirándola a la cara, a los ojos y penetrándola para arrebatarle, diríamos con Silvio Rodríguez, lo que le ha robado al amor en una y otra oportunidad. Hacer memoria implica enfrentarse una y otra vez a la infamia en la esperanza de vencerla. Todo esto y más cuesta hacer memoria, pero en muchas ocasiones ella, con la ayuda de otros, se opone a callar, porque ¿qué más tiene que perder si le han arrebatado hasta la vida misma? Así, en su agonía, que se resiste a morir, se levanta, aferrada de su anhelo de verdad, de justicia, de reparación, no solo para decir nunca más, sino para denunciar a la barbarie y para anunciar tiempos y espacios de vida digna. Tragedia colombiana. Este es el último apartado que quiero compartir con ustedes en este simposio de pedagogía. El posconflicto en el contexto colombiano es pues una utopía que nos sirve para caminar, en tanto que los acuerdos de fin del conflicto con las pasadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, entre otros asuntos, no significan por ahora en Colombia el fin del conflicto armado o el fin del paramilitarismo o el fin del desplazamiento forzado, pero seguro sí son el primer paso o uno de los pasos a escenarios y tiempos reales de verdad, justicia, reparación y ante todo de memoria para la sociedad colombiana en general. Sociedad colombiana que, por lo que relataba el trágico griego clásico Esquilo en el 458 a.C. aproximadamente, se asemeja por lo menos en su espíritu de venganza de sangre a lo que vivieron, según la tragedia de la Orestiada, la estirpe de los Tantálidas. Pues, como en la tragedia en mención, nosotros, los colombianos, nos venimos matando entre nosotros mismos, entre hermanos, por lo menos desde cerca de los siglos del siglo XX hasta hoy. De este modo pareciera que sobre nosotros, los colombianos, reina la maldición de la guerra, expuesta por Esquilo, pues por lo que allí se expone, bien se podría afirmar que somos los descendientes de los Atrídas, en tanto que, por ejemplo, no hemos tenido oídos para escuchar, quizás por la ausencia de memoria colectiva, las profecías de nuestras Casandras, cuando nos han hablado en innumerables ocasiones de crónicas de muertes anunciadas. De esta manera, al parecer, no hemos podido dejar a un lado nuestros genios vengadores de raza, de indiferencia y sobre todo de desigualdad social, a pesar de que los coros de la justicia, de la verdad, de la reparación integral, de la memoria y de las exigencias de no repetición no dejen de taladrar nuestros oídos, nuestras conciencias. Muchos colombianos y colombianas han regresado del exilio, seguro no para vengarse a la manera de Orestes por la sangre de sus seres queridos derramada y mezclada con los mares, con los ríos y con la tierra, sino para empezar de nuevo, para denunciar y repudiar la impunidad en la esperanza de escenarios de justicia, verdad y memoria, de escenarios de democracia. Es más, muchos colombianos, colombianas, movidos por lo que tienen en el corazón, en el vientre, más que en su razón, Antígonas, a la manera de la tragedia griega clásica de Sófocles, contada aproximadamente por el 442 a.C., en tanto que entre hermanos como los de Antígona nos hemos matado dentro y fuera de nuestras fronteras. Esos colombianos han regresado, venciendo sus miedos al encuentro con el pasado, venciendo sus miedos incluso a la muerte. Han regresado en una actitud díscola y utópica respecto de las acciones del Estado, en la esperanza de poder encontrar, si ya no vivos, a sus familiares desaparecidos en la guerra, para poder enterrarlos de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que para ellos es sagrado. Así el Estado, déspota de Creonte, se siga oponiendo y siga decretando
para los restos de los traidores de la patria, su pudrición en medio de la exposición a las inclemencias del sol y a su posterior aniquilamiento por parte de los buitres. En este orden de ideas, de apuesta por la utopía, por la memoria, por la dignidad, por acciones de no olvido, reflexionemos alrededor de los siguientes asuntos. Los acuerdos de fin de la guerra con las pasadas FARC-EP no significan el fin del conflicto armado en Colombia. No significan tampoco estos acuerdos el fin del paramilitarismo, como lo decíamos ahora, en Colombia. No significan tampoco el fin de la guerra, ni el desplazamiento forzado en Colombia. Por último, los acuerdos de fin de la guerra de las pasadas FARC-EP no significan y no han significado un tratamiento adecuado en asuntos relacionados con la prohibición de la explotación minero-energética de territorios rurales o de parques de reserva natural en el país. Bueno, con esto creo pues poder compartir con ustedes este documento. Muchas gracias por tenerme en cuenta y hasta pronto.